clandestinas. Vamos a lo siguiente. Vamos a entrevista con nuestro colega Óscar Balderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Óscar, bienvenido, buena tarde, buena noche. Gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos. Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde al auditorio. Gracias, Óscar. Oye, nos llamó muchísimo la atención la publicación de un reportaje que haces y que se llama Examen para ser sicario, si no me falla la memoria. Es increíble lo que detallas ahí. Platícanos, por favor. Sí, Carlos, este reportaje surge a partir de una entrevista que hago con un chico que identifico como Jorge. Él así me pide que sea identificado para que su verdadera identidad no sea conocido por su familia. Y Jorge, yo lo conozco mientras estaba haciendo una investigación para un próximo documental en el que estoy trabajando sobre niños sicarios. Y Jorge me cuenta algo terrible que yo necesitaba escribir, necesitaba un poco también casi sacarlo de mi sistema, pero también ponerlo en la discusión pública. Jorge me platicaba que en el verano de 2018 él fue invitado por un amigo a trabajar en un supuesto rastro en Jalisco, donde le iban a pagar más de 11,000 pesos mensuales. Ese es un salario que a él le parecía muy apetecible. Y cuando llega a este rastro, siguiendo esta oferta de trabajo que le llega por WhatsApp, se da cuenta que en realidad es un engaño y es una manera con la cual el cártel Jalisco Nueva Generación intenta reclutar a jóvenes. Jóvenes de lo que él calcula tenían incluso hasta 10 años el más pequeño y hasta 20 el más grande. Jorge, déjame contarte, Carlos, cuando le ocurrió esto tenía 14 años y junto con su amigo fue obligado a pasar una especie de rito de iniciación. Y este rito consistía en, le avientan un cadáver a los pies y lo obligan con un machete a abrir el tórax, a abrir la caja torácica, sacar el corazón, mostrarlo. Incluso en algún momento le dice que lo muerda como una forma de saber si tiene el sadismo necesario para ser parte de este grupo criminal que es el de mayor expansión en los últimos años en el país. Y el relato que hace Jorge evidentemente es un relato descarnado, brutal, Claro. donde él mismo reconoce que fue obligado a cometer este acto violento y no sabe cómo vivir consigo mismo. Porque, te repito, esto le ocurre cuando Jorge tenía 14 años. Increíble, mi estimado Óscar Balderas. Y entiendo que también abordas otra vertiente, otra arista del asunto, el hecho de que muchos jóvenes buscan este tipo de iniciaciones. Sí, muchos, bueno, lo que me comentaba Jorge es que algunos con los que tuvo oportunidad de platicar, además, intercambia un poco comunicación entre ellos, los mismas gente que los cuida, impide que hablen. Decía que muchos estaban engañados, pero muchos habían buscado participar en este rito de iniciaciones para poder entrar al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero además, Carlos, el reportaje va un poco más allá de la anécdota, por llamarlo de algún Claro. modo, de la vida de Jorge, sino que también explica un poco cómo los órganos humanos se han vuelto objeto de deseo en esta nueva escalada de violencia, a veces irracional, que vemos de parte de los grupos criminales. Los órganos no solamente sirven para hacer una especie de iniciación, medir el nivel de deshumanidad, no sé, de frialdad de parte de algunas personas que quieren entrar al crimen organizado, sino que cito a varios especialistas que hablan de cómo varios de estos chicos pudieran estar incluso involucrados en temas de tráfico de órganos. Una de las especialistas con quienes platico en este reportaje es Saskia Niño Rivera. Ella es directora de esta organización Reinserta y ella me hablaba de cómo cuando su organización comenzó a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, encontró que había un chico también de 14 años que en Tamaulipas servía a una red de tráfico de órganos, atacando sobre todo y engañando a niños y adolescentes para que les sacaran los órganos, imagínate, en vida. Este es un Bah. testimonio que recoge Saskia como parte de su análisis de infancias en conflicto con la ley, que además coincide con lo que también cito con otros dos especialistas que me dicen,
Hay un auge en el tráfico de órganos. Durante muchos años pensamos que el tráfico de órganos no era posible en México por parte de grupos criminales porque se requieren grandes infraestructuras hospitalarias. Hoy sabemos que, por ejemplo, el cártel Jalisco tiene sus propios hospitales. Sabemos que los grupos criminales reclutan médicos y enfermeras para llevar a cabo ciertos procedimientos quirúrgicos, no solamente para los sicarios que pueden ser heridos en combate, sino para otros intereses en mercados ilegales. Así que el tema de los órganos es un tema escabroso, no nos gusta, nos asusta, pero definitivamente me parece, Carlos, que es una asignatura pendiente, un debate que hay que tener y sobre todo tomarlo a partir de la experiencia de alguien como Jorge, que en apariencia podría parecernos un victimario, pero que por la edad y por las circunstancias en las que fue engañado es sin lugar a dudas una víctima más de la guerra contra el narco. Definitivamente lo que no se visibiliza pues no se puede analizar, no se puede mejorar, en efecto. Por eso agradecemos tu presencia en este espacio para hablarnos de este asunto. Muchas gracias, Óscar Valderas. Y no te puedo dejar ir rápido, nada más platícanos. Resulta que como al Chapo le gusta mucho el whisky y tenía un sommelier que se encargaba de prepararle las bebidas. Ahora, ¿podría ser que este sommelier fuera factor clave para que Genaro García Luna se quede en la cárcel? En un minuto, si eres tan amable, Óscar. Claro, les cuento rápido, esta es la historia que publicamos hoy en Nación Criminal, esta columna de radio que tengo en MBS Noticias, y es la historia del sommelier del Chapo Guzmán, un experto en whiskies. El whisky es la bebida favorita de Joaquín Guzmán, lo era, y era un tipo que tenía como encargo filtrar las botellas que llegaban. Un encargo interesante porque gobernadores, alcaldes, jefes de policía, cuando era el cumpleaños del Chapo, le enviaban las botellas de edición limitada, las más especiales, las más exóticas, para caer en su gracia, y este sommelier anotaba quiénes eran quienes le mandaban las botellas. La CIA tiene ubicado este personaje en documentos que pueden revisar en mi cuenta de Twitter, documentos que se elaboraron en 2018, y lo ubican como la persona que tendría una lista donde aparecería Genaro García Luna como uno de las personas de mayor poder político que le enviaba botellas de whisky al Chapo Guzmán. Si se encuentra esa lista y se confirma, sería un clavo más al ataúd de Genaro García Luna, que será juzgado en enero del próximo año con la posibilidad de cadena perpetua. Óscar Valderas, mil gracias, como siempre, bienvenido en este espacio. Gracias, querido Carlos, un abrazo y buena tarde al auditorio. Otro de regreso para ti. Vámonos al resumen antes de la media.